El don de la fertilidad y la vida, ciclo e indicadores. Me llamo Guadalupe Alsina, soy enfermera. Hace más de 20 años me formé como experta en reconocimiento de la fertilidad y métodos naturales en Renafer, la asociación a la que pertenezco, y desde entonces he acompañado a multitud de parejas, a mujeres, a conocer su fertilidad y a conocer el estilo de vida que implica la vivencia de la planificación familiar natural. También me he formado como experta en educación afectivo-sexual. En este vídeo te voy a explicar cómo funcionan los indicadores, qué son los indicadores, cómo la mujer puede observarlos y registrarlos en una gráfica, cómo a partir de esa observación y ese registro podemos conocer lo que son las fases fértiles e infértiles del ciclo, es decir, podemos determinar lo que es la ventana de fertilidad y a partir de ahí cómo se desarrollan los métodos naturales, cuáles son y qué implica la utilización de cada uno. 4 cosas importantes del ciclo. El ciclo se inicia el primer día de la menstruación y acaba el día antes de la siguiente menstruación. El momento principal del ciclo es la ovulación, no la menstruación. La educación de hoy en día a las mujeres está muy centrada en la menstruación. Lo que nos importa es la ovulación. Y la ovulación va a marcar, es el momento central del ciclo y va a marcar dos fases importantes, lo que pasa antes y lo que pasa después. Además, si tenemos un ciclo aproximadamente de 28 días, podremos distinguir 4 fases en el ciclo. La fase menstrual, una fase preovulatoria infértil, una fase periovulatoria, que es la que está alrededor de la ovulación, y una fase posovulatoria infértil. Si tenemos ciclos de menos de 28 días, esta fase preovulatoria infértil probablemente desaparecerá. Los ciclos normales duran entre 25 y 35 días, lo cual no quiere decir que haya situaciones en las cuales los ciclos sean variables, es decir, puedes tener un ciclo de 25 días, uno de 30, uno de 32, uno de 27, y esto no indica que tengas una patología. Y hay que tener en cuenta también que a lo largo de la vida de la mujer, el ciclo va a experimentar muchos cambios. No es lo mismo un ciclo de una mujer preadolescente o adolescente en plena pubertad, que van a ser ciclos muy variables y puede incluso haber momentos en los cuales no haya ovulación, en lo que llamamos una situación de amenorrea. No es lo mismo una mujer ya madura, no es lo mismo una mujer en una situación de posparto o en una situación de premenopausia. Lo importante de todo esto es que la ovulación esté presente, que es al final la que va a marcar que realmente este ciclo está funcionando con normalidad. No hay que darle tanta importancia a lo que es la duración del ciclo. También hay situaciones como puede ser, por ejemplo, el estrés o las disfunciones hormonales, que esas sí que van a provocar alteraciones en el ciclo que van muchas veces a requerir un tratamiento. La mujer es cíclica por naturaleza y vamos a ver que va a ser muy importante que este ciclo esté presente y que tenga incluso unos estilos de vida que faciliten y que propicien que este ciclo funcione con normalidad. Vamos a adentrarnos un poquito más en el ciclo a través de lo que es los indicadores de fertilidad. Los indicadores de fertilidad los podemos dividir en 2. Indicadores mayores e indicadores menores. Los indicadores mayores son aquellos en los que nos apoyamos para determinar en qué momento se produce la ovulación. Y son 3. El moco cervical, la temperatura basal y los cambios en el cuello del útero. Y los indicadores menores son aquellos síntomas que la mujer percibe a lo largo del ciclo, como pueden ser las molestias mamarias, el dolor abdominal, el dolor de cabeza, los cambios en el comportamiento, la libido, cambios de humor, etcétera, que le pueden servir para apoyarse y para mejorar su autoconocimiento. Cuando hablamos de indicadores mayores, el indicador principal es el moco cervical. ¿Qué es el moco cervical? Es una secreción que se produce a nivel del cuello del cérvix. El cuello del cérvix lo estudió de forma muy exhaustiva un médico investigador que se llama profesor Ode Black. Y Ode Black dijo que realmente en sus investigaciones se dio cuenta de que el cuello del cérvix era un órgano complejo, casi tan complejo como el ojo humano, ¿no? Cuando lo miramos fotográficamente, el cuello del cérvix tiene como unos fiordos noruegos, que diría yo, como unas entradas donde están las glándulas que son las responsables de la producción del moco cervical. El moco cervical podríamos dividirlo en 2 grandes tipos de moco estrogénico y moco gestagénico. El moco estrogénico es un moco que podríamos decir que es evolutivo, es el que produce los estrógenos, que es la hormona ovárica que se secreta en la primera fase del ciclo y que es el responsable de la capacitación de los espermatozoides de seleccionar aquellos que son de mejor calidad, de facilitar su transporte desde el cuello del útero hasta las trompas, que es donde se producirá la fecundación,
ejerce un efecto protector sobre todo el aparato, sobre todo lo que es la vagina de la mujer, porque neutraliza también el pH, y esa neutralización del pH también es lo que hace que el espermatozoide pueda sobrevivir. Con lo cual podemos decir que es clave, es algo absolutamente clave en la fertilidad. Una vez se ha producido la ovulación, este moco vamos a ver que, bueno, el moco estrogénico cambia, como he dicho, es evolutivo y evoluciona hacia ¿qué? Pues hacia cada vez es más abundante, cada vez es más transparente y cada vez es más elástico. Son 3 características biofísicas que podemos enseñar a la mujer a reconocer. Una vez se ha producido la ovulación, como ya no nos interesa que el espermatozoide sobreviva porque ya la ovulación ha ocurrido, el óvulo ha muerto y ya no va a producirse una fecundación, nos vamos a encontrar con un moco de tipo gestagénico. ¿Y cómo es este moco? Pues es un moco denso, espeso, escaso, nada transparente, que lo que hace es formar una malla espesa que atrapa los espermatozoides y impide que estos asciendan. El moco se produce a nivel de las criptas del cuello del útero por estas glándulas que son sometidas a un estímulo hormonal, estrógenos o progesterona. La progesterona es la que produce el moco gestagénico, cae por gravedad a la vulva y la mujer lo puede observar, sin pedirle nada extraordinario. En realidad lo único que le pedimos a la mujer es que cuando vaya al baño pase el papel de una forma determinada y que observe lo que ve. Entonces le vamos a dar las posibilidades de lo que puede encontrar ausencia de moco, puede encontrar un moco, ¿no? Repasamos un poco pues esas 3 características biofísicas, la elasticidad, la cantidad, la transparencia. Le vamos a poner un nombre a esto que ella está viendo y lo va a tener que registrar en una gráfica, con lo cual es una observación que tiene que hacer la mujer que no le implica ningún cambio de hábito, simplemente cuando se limpia con el papel y va al baño, que observe y le ponga nombre a lo que está viendo. Además, este moco, cuando la mujer lo recoge con el papel, tiene también una sensación y esta sensación también la vamos a recoger en la gráfica. Otro indicador es la temperatura basal. ¿Qué es la temperatura basal? Es esa temperatura que la mujer se toma en unas condiciones que llamamos de mínimo gasto energético, es decir, después del mayor descanso del día, que en principio va a ser la noche, aunque podría ser pues, que se tratara de una enfermera, de un médico que hace guardias o de alguna otra profesión y que a lo mejor su descanso esté a lo largo del día, pero después del mayor tiempo de descanso, con 2 horas de reposo previas, con un termómetro determinado, es decir, con una serie de indicaciones determinadas, la mujer se va a tomar la temperatura y ¿qué va a pasar? Los estrógenos van a mantener unas temperaturas estables bajas y en el momento que se produce la ovulación, por acción de la progesterona, la temperatura va a subir y se va a mantener alta. ¿Cuánto tiempo? Pues un máximo de 16 días. A partir de los 16 días, si no ha habido una fecundación, lo que va a pasar es que la progesterona caerá en picado y esa temperatura bajará. Con lo cual, cuando nosotros vemos una gráfica con 2 fases térmicas, podemos determinar en qué momento se ha producido la ovulación. Es un indicador muy fiable y que nos aporta una gran complementariedad con lo que observamos con el moco cervical. Otro indicador sería los cambios en el cuello del cérvix. El cuello del cérvix, como hemos dicho, también es un órgano complejo, un órgano maravilloso, ¿no? Como se explicaba antes, pues precisamente porque va a ser clave en la fertilidad. Sufre modificaciones también por acción de las hormonas. Entonces vamos a ver que se coloca más alto, más bajo, más recto, más inclinado, más duro o más blando, dependiendo del momento del ciclo en el que está. Evidentemente, cuando la mujer está más cercana a la ovulación, lo que hace el cuello del útero es se pone más arriba, se pone más abierto, se pone más blando y todo esto relacionado con una apertura que facilita que los espermatozoides puedan ascender. Es decir, podemos ver cómo todos estos indicadores, ¿no? Al final preparan a la mujer en cada ciclo para que realmente pueda concebir una nueva vida. Entonces, podemos enseñar también de una forma sencilla a la mujer cómo se hace esta observación del cuello del cérvix, lo registraría y también una información muy útil que nos permite acotar lo que es la ventana fértil del ciclo. Evidentemente, no es un indicador como el moco cervical o la temperatura que se usan, muchísimas mujeres lo usan, es de menor uso porque quizá es más complicado, pero nos puede servir como información útil y objetiva en el caso de que a lo mejor haya dificultades para observar el moco cervical o haya dificultades para observar la temperatura. Esto que te he explicado son los 3 indicadores mayores de la ovulación, pero también he citado que había indicadores menores. ¿Y cuáles son estos indicadores menores? Pues como te he comentado también al inicio del vídeo, pues puede ser pues, un dolor de cabeza, un cambio en el comportamiento, ¿no? Hay mujeres que cuando se acerca, por ejemplo, el momento de la regla, pues sienten pues, que están de peor humor, más tristeza.
Hay mujeres, por ejemplo, que notan mucho el momento de la ovulación porque aumenta la tensión mamaria o tienen un dolor abdominal. Evidentemente no nos vamos a apoyar en estos síntomas para determinar cuándo ha ocurrido la ovulación, pero puede ser una información muy útil que además la mujer se adentra en su propio conocimiento y que plasmado en una gráfica vamos a ver cómo muchas de estas cosas que pasan tienen una relación muy directa con el momento de la ovulación. Y también este conocimiento de los síntomas le permiten a la mujer ser como más condescendiente consigo misma, viendo que todas estas cosas que le pasan y que de entrada puede pensar que responden pues, a una neura o lo que sea, pues que tienen una relación con lo que realmente está pasando en ella a través de los cambios que producen las hormonas. Hay también factores predictivos de la ovulación que también los podemos utilizar, que tienen en cuenta pues, el historial de los ciclos de la mujer. Tampoco nos podemos basar en esto para determinar cuándo ocurre la ovulación, pero nos pueden ayudar también a determinar la ventana de fertilidad. De hecho, esto es en lo que se basa la mayoría de las aplicaciones de móvil. Son factores predictivos de la ovulación, estadísticos, y por eso no son fiables esas aplicaciones de móvil si no se han registrado los otros indicadores de la ovulación. Y también podríamos recurrir a pruebas clínicas. Existen pruebas clínicas caseras como pueden ser las tiras de ovulación, las tiras de LH, que es una hormona que se eleva justo antes de la ovulación y que nos puede ayudar y acompañar a lo que estamos viendo con el moco cervical y con la temperatura, pero solamente nos van a avisar de que se produce la ovulación con una antelación de 12 a 36 horas, con lo cual tampoco nos podemos apoyar en esto para determinar la ventana de fertilidad, y podríamos incluso recurrir a pruebas clínicas ya realizadas por un profesional, pues una analítica, viendo las hormonas cómo están, o incluso una ecografía. Y a través de esto también podríamos saberlo. Evidentemente, en una situación normal en la cual una pareja esté conociendo el ciclo y utilizando unos métodos naturales, no les vamos a mandar a hacer analíticas y ecografías para saber en qué momento del ciclo se encuentran, pero sí a lo mejor en un momento determinado de confusión, en una situación de posparto o una situación de infertilidad, puede ser muy útil acompañar de estas pruebas clínicas para determinar bien qué es lo que está pasando en ese momento. Bien, todos estos indicadores vamos a enseñar a la mujer con una metodología a observarlos y a registrarlos. ¿Y dónde los registra? Lo registra en una gráfica. Existen multitud de gráficas y en función de la gráfica que utilicemos y de los indicadores de observación que usemos, pues vamos a poder hablar de los diferentes métodos naturales. Como explicaremos más adelante, van a influir pues, una serie de aspectos a la hora de que la familia, el matrimonio, escoja un método natural en concreto para ejercer la paternidad responsable. Y profundizaré más adelante en este aspecto en un vídeo posterior. Fíjate que en todo esto que te he explicado hay un hilo conductor. Podríamos decir que qué bien estamos hechos, ¿no? Qué sabia es la naturaleza, qué bien lo ha hecho Dios con nosotros, ¿no? Además, podemos decir que la fertilidad es un don que no se puede presuponer, es un regalo. Ninguna pareja puede saber si van a ser padres hasta el momento en el que se pone y se abren a la posibilidad de una nueva vida. Por otro lado, estamos hechos para ser complementarios. Yo sin ti no voy a poder ser fértil y tú sin mí tampoco. Es un don compartido entre los dos, ¿no? Y esto nos lleva también a hablar de lo que es la fertilidad combinada. Fíjate que la mujer por sí sola solamente es fértil entre 24 y 48 horas en un ciclo. El varón es siempre fértil, pero hemos visto cómo ese indicador maravilloso que era el moco cervical permite la supervivencia del espermatozoide, y eso es lo que va a marcar la ventana fértil de cada pareja, que es única para cada pareja y cada momento de la vida de esta pareja. No es lo mismo esta pareja cuando son jóvenes y esos espermatozoides están en cantidad, con vigor, bien, y esta mujer tiene un moco cervical de buena calidad, que cuando esta pareja se va haciendo mayor, ya sabemos que la fertilidad de la mujer empieza a declinar de forma muy importante a partir de los 35 años, ¿no? Quedémonos con la idea que realmente la fertilidad es un don que hay que agradecer y que no se puede presuponer. Y recuerda, estamos hechos para amar y ser amados y para dar vida.